Muy bien, queridos, vamos a la palabra del Señor. Que Dios venga a bendecir a cada uno de los hermanos y de las hermanas que están allí, en alguna parte, escuchando la radio. Vamos a leer unos versículos que están en el libro del profeta Isaías, capítulo número 22. Libro del profeta Isaías, capítulo número 22. Versículo número 7. Dice la palabra del Señor: tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá. Y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. No tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En este contexto histórico de este texto, podemos ver que el pueblo de Judá que estaba en Jerusalén estaba complicado, porque Jerusalén estaba rodeada por el ejército del imperio babilonio. Estaban en peligro de muerte y de ser llevados cautivos. En este tiempo de aflicción, lo que hizo el rey y el pueblo fue poner su mirada en la casa de armas, porque el versículo número 8 nos dice: y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Versículo 10 dice que ellos fortificaron el muro, y el versículo 11 dice que construyeron un foso entre los dos muros. Es decir, se prepararon para enfrentar la batalla únicamente a nivel terrenal. Únicamente a nivel terrenal. Poniendo su confianza en las armas, en los muros, pero no tuvieron la actitud que Dios esperaba de su pueblo en este tiempo de aflicción. El Señor quería que su pueblo se humillara, que su pueblo lo buscara y que se volviera de corazón a Él. El versículo número 12 dice: por lo tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Dios está buscando que ellos se arrepientan, que ellos se vuelvan a Él. Pero en lugar de eso, el pueblo de Judá lo que hizo fue tomar una actitud de soberbia y de indiferencia hacia Dios. El versículo número 13 dice: y aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino. Y decían: comamos y bebamos hasta que moramos. Y prácticamente esto fue una actitud desafiante hacia Dios. No importarles lo que Dios quería de ellos y no arrepentirse de la forma de vida que les había llevado a estar a punto de ser castigados. Esta actitud fue un pecado que trajo consecuencias duras, difíciles para el pueblo de Dios. Porque poco tiempo después toda Jerusalén fue destruida por los babilonios
y el pueblo que no murió en la batalla fue llevado cautivo 70 años a Babilonia. De todo esto podemos tomar nosotros una enseñanza importante para cada uno de nosotros en estos tiempos de aflicción, en las actitudes del pueblo de Dios. Son la clave para la bendición, para ser rescatados o para nuestro castigo o destrucción. Porque no, todo el mundo dice, Dios es amor. Sí, pero también es fuego consumidor. Ahora, vamos a trasladar esta historia y esta enseñanza a lo que estamos viviendo hoy. Hoy una pandemia está afectando grandemente nuestras vidas. Muchas personas han muerto. Nuestra manera de vivir y nuestra realidad han cambiado totalmente. No se sabe aún cuándo esta pandemia va a terminar. Y los pueblos y los gobiernos del mundo tienen una esperanza en una vacuna. Pero nosotros, como pueblo de Dios, no podemos tener nuestra esperanza en que todo esto se termine hasta que aparezca una vacuna. Porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos que hacernos una pregunta. Y yo quiero que te la hagas dos. Yo tengo una pregunta. ¿Dios puede parar esta pandemia antes que aparezca la vacuna, sí o no? ¿Acaso Dios no puede ponerle un alto a esta pandemia? La respuesta que todos sabemos es que sí, Dios puede. Dios puede realmente parar cuando Él quiera esta pandemia. Dios es un Dios poderoso, un Dios que todo lo que Él se propone lo hace. Dios puede. La palabra del Señor dice en Jeremías, capítulo número 32, versículo número 27. Mira lo que dice la palabra del Señor. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada. Pero hay una actitud que Dios está esperando de su pueblo. Hay una actitud que Dios está esperando de sus hijos, de sus hijas. Al igual que cuando el pueblo de Judá estaba por ser invadido por los babilonios, el Señor quiere que su pueblo se humille, que nos arrepintamos y que volvamos nuestro corazón a Él. En toda esta pandemia yo vi por todas partes eso. Si mi pueblo se humillare, invocar en mi pueblo, el cual es invocado mi nombre, orare, me buscare, se humillare. Está fantástico. Pero hay una actitud que Dios está esperando de ese pueblo, esa actitud que está en 2 de Crónicas 7:14. El Señor quiere que su pueblo se humille, que nos arrepentamos, que volvamos nuestro corazón a Él de verdad. Pero lamentablemente, de muchos de nosotros, lo que el Señor está recibiendo son actitudes equivocadas, al igual que el pueblo de Judá. Veamos en la palabra de Dios algunas de estas actitudes equivocadas en estos tiempos de aflicciones. Vamos a verlas. Y para eso yo quiero leer un versículo que está en Isaías capítulo número 48. Isaías capítulo 48, versículo número 4 dice: por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Hay gente que no se humilla, que no reconoce sus malos caminos y que quieren seguir viviendo de la misma manera. El Señor dijo que su pueblo era duro y que su cerviz era como una barra de hierro. Es decir, que no se doblegaban delante de Él. Que pasara lo que pasara, no se humillaban. Porque una cerviz dura significa tener un corazón soberbio, un corazón altanero para con Dios. Lamentablemente, muchos cristianos, aún en este tiempo de aflicción, no quieren cambiar sus malas costumbres y sus malos caminos. Cuanto más aquellos que no son cristianos. No quieren reconocer su pecado. No quieren arrepentirse y no quieren cambiar. Pero como cristianos tenemos que comprender que las cuarentenas más estrictas
usar los barbijos, los tapabocas, las mascarillas, lavarnos las manos constantemente, mantener el distanciamiento social, solamente nos sirven para sobrevivir en este tiempo de aflicción. Nos servirán, claro, nos sirven, sí, nos sirven para sobrevivir. Pero si no nos humillamos, Dios va a hacer maravillas y hará un gran milagro. Nosotros no podemos ser indiferentes con Dios, no querer buscarlo diligentemente ni aun en tiempos de aflicción. La palabra del Señor dice en el libro del profeta Oseas, capítulo número 5, mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y este versículo del libro de Oseas expresa perfectamente lo que Dios espera de su pueblo en tiempos de angustia, así como lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Él espera que la angustia llegue, pero que en la angustia el pueblo se vuelva a Él, que lo busque de corazón. Pero nosotros vemos que muchos cristianos, en lugar de buscar a Dios en estos tiempos de angustia y de aflicción, han tenido una actitud de indiferencia hacia Dios. No lo buscan, no leen su palabra, no oran, ni siquiera se conectan a la radio para escuchar la palabra. No, total, ya está, hacemos de cuenta que tomamos unas vacaciones de la iglesia. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, no se vuelven a el Señor. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, no se vuelven a el Señor. Y la palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Amós, capítulo 4, dice la palabra de nuestro Dios, el verso 9: os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que humillarnos voluntariamente delante del Señor, doblegar nuestra cerviz, reconocer nuestros pecados, saber que nosotros no podemos hacer las cosas como querramos nosotros, sino como dice el Señor. Santiago capítulo 4, dice la palabra del Señor en el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Volvámonos a Dios de todo corazón. Hagamos las cosas rápidamente. No perdamos tiempo. El tiempo es corto. Jesús está volviendo. Job capítulo 22, versículo 23 dice: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, volvernos a Dios de todo corazón, humillarnos al Señor, un cambio, no, una transformación en nuestra vida, y la victoria va a ser nuestra en el nombre del Señor Jesús.